tiene, va a pensar en múltiples factores que lo van a afectar. Entonces, tanto el estrés como la angustia como la ansiedad van a estar siempre muy presentes en estos pacientes en situaciones traumáticas. El dolor como tal, es importante saber el dolor como tal es importante saber que sin tratamiento se va a asociar a efectos secundarios, ¿ok? Va a haber aumento del metabolismo y va a haber un aumento en la complicación o en la tasa de complicaciones que va a tener el paciente. Entonces es muy importante llegar al punto de que el dolor es importante tratarlo. No podemos permitir que un paciente en una situación de rescate o un paciente crítico negarle la analgesia, negarle ese control del dolor. ¿Por qué? Primero por la parte humana, por la parte humanitaria, de calmar un poco a ese paciente que por sí ya por la situación va a tener un momento bastante complicado y que el dolor como tal va a empeorar ese estado. También por la parte fisiológica, que médicamente sabemos que el dolor tiene ciertas complicaciones. Entonces, también por una parte médica, le vamos a proveer analgesia. Actualmente la Organización Mundial de la Salud lo dice, no se debería permitir que un paciente esté con dolor, no debemos negarle la analgesia a los pacientes. Y tiene riesgos esto, o sea, un paciente ansioso, un paciente bajo estrés, un paciente con dolor puede generarnos riesgos en una cena. Ok, la verdad es que sí. Si nos ponemos a pensar en una situación de rescate, por ejemplo, un rescate vertical, donde por sí solo ya hacer un rescate vertical conlleva ciertos riesgos, tanto para el personal como para el paciente, evidentemente un paciente combativo, un paciente eufórico, va a entorpecer las labores de rescate, va a poner en riesgo su propia vida y va a poner en riesgo la vida de nosotros como rescatistas, igual durante labores de extricación e incluso durante el transporte a un centro hospitalario. Un paciente sumamente ansioso, combativo o angustiado puede suponer un riesgo tanto para él como para nosotros como personal hospitalario. Y también problemas médicos, o sea, también hay riesgos médicos. Un paciente con un traumatismo craneoencefálico que se encuentre combativo, si estamos en una unidad avanzada y tenemos el acceso a medios farmacológicos, no nos podemos permitir o no nos podemos dar el lujo de permitirnos que ese paciente vaya combatido desde que lo abordamos, durante el transporte y hasta que lo entregamos al hospital. ¿Por qué? Porque va a tener secuelas a nivel neurológico, para darles un ejemplo. Entonces, sí, tanto el dolor como angustia, combatividad, entre otros, generan un riesgo tanto a nivel médico del paciente como para nuestra propia labor de rescates, extricación y transporte. Eso es parte del punto de esta charla como tal, darles una herramienta, no es decirles esto se tiene que hacer así o así, es darles una herramienta más para cuando se les presenten este tipo de situaciones, tener una forma, por así decirlo, una guía de cómo manejar este tipo de pacientes. ¿Para qué? Para evitar este tipo de riesgos, tanto a nosotros como al paciente, como a la parte médica propia del paciente. Siempre es bueno recordar un poco lo que es el dolor como tal, ya que es una de las principales características o uno de los principales problemas que pretendemos manejar cuando le damos este procedimiento de pseudoanalgesia a los pacientes. Recordemos que el dolor no es más que un estímulo que se transmite por células o neuronas nociceptoras hasta la médula espinal, que de ahí viajan al cerebro. El cerebro interpreta estas señales y sentimos dolor. O sea, es en nuestro cerebro donde nosotros sentimos dolor. Y si lo quisiéramos ver desde un punto de vista más micro, hablando propiamente de la sinapsis del dolor, el dolor no es más que un impulso que llega por la neurona emisora o presináptica, se despolariza, ingresa calcio en esta neurona, lo cual permite que se active este neurotransmisor que se llama glutamato, pase a la neurona receptora o a la neurona postsináptica, se pega a receptores de AMPA y NMDA y el impulso siga, viaja hasta el cerebro y se produzca el dolor. Si entendemos esta fisiología, esta sinapsis del dolor, de que el calcio entra en la neurona presináptica, el glutamato se libera, gracias al calcio, el glutamato se puede liberar, se pega a estos receptores. Si entendemos esto básico, se nos va a hacer más fácil entender dónde actúan o cómo actúan los fármacos analgésicos que utilizamos en nuestra práctica diaria. ¿Y qué es la analgesia como tal? Pues la analgesia no es más que aliviar el dolor
Eso sí, sin la intención de producir sedación. Cuando yo hablo de darle analgesia al paciente, yo solamente quiero calmar el dolor, yo solo quiero darle un alivio al dolor, pero yo quiero que ese paciente siga consciente, responda a órdenes simples, yo pueda hacerle incluso una historia clínica. Por eso cuando hablemos de analgesia, no pensemos en deprimir a ese paciente, como decimos vulgarmente en la calle, poncharlo. No, lo que queremos nada más es calmarle el dolor. ¿Para qué? Para que sea más sencillo manejarlo y por todo lo que vamos a seguir hablando por el resto de la charla. La analgesia como tal, no podemos evaluarla con medios objetivos, ¿ok? No podemos decir, es que este paciente tiene un dolor, una escala de 4, y yo digo que es 4, y Jason dicen que es 4, y todos estamos de acuerdo en que es 4. No, porque no hay medios objetivos para decir que por estos y estos signos, el paciente tiene esto, y menos en la calle, donde sabemos que por sí ya las escenas sobre el terreno son bastante más complicadas. Por eso son muy aceptados los medios subjetivos para valorar el dolor, como por ejemplo las escalas del dolor. La más común, la más utilizada, una escala visual numérica, en la que le podemos preguntar al propio paciente, en caso de que el paciente tenga conservado su estado de conciencia, que cuánto le duele del 0 al 10, algo tan sencillo, o preguntarle cuánto te duele, poco, es leve, es moderado, es intenso, o es el peor dolor que ha sentido en su vida, o incluso la escala de caras de Wong Baker, que se utiliza para los pacientes pediátricos, que es la que se ve a la derecha de la presentación, que en esta escala se la presentamos al paciente, paciente pediátrico, y le pedimos que se identifique con cuál es la carita que él mejor se identifica, o sea, que es con la que él mejor se siente, o a la que él más se siente. Entonces, como pueden ver, esto puede variar o va a variar mucho de un paciente a otro. Tal vez lo que para mí es un dolor de 8, para alguien más es un dolor de 5. Por eso hablamos que la evaluación del dolor es subjetiva. Existen escalas que son un poco más objetivas, como la escala de Campbell, pero esta escala es más utilizada a nivel de unidades de cuidados intensivos, donde tenemos un paciente bajo sedación o bajo sedanalgesia realmente, y según ciertos parámetros o ciertas reacciones que hace el paciente, podemos darle un valor un poco más objetivo. Pero esta escala, extrapolarla al prehospitalario, donde por demás tenemos el ruido de la sirena, tenemos el ruido de los curiosos, tenemos el ruido de las máquinas hidráulicas trabajando y otras cosas que entorpecen aún más la escena, es bastante difícil llegar a aplicarlo. Y para un trabajo más rápido y que resulta, este tipo de escalas subjetivas, como las que se muestran aquí en la presentación, son aceptadas y son usadas actualmente para medir cuánto tiene dolor el paciente y para valorar si los medicamentos que le estamos aplicando realmente le están surgiendo efecto. ¿Y la sedación como tal qué es? Pues la sedación va a ser una disminución en el estado de conciencia del paciente, así como una disminución de la percepción del medio que rodea a este paciente. Cuando hablamos de sedación, no quiero que piensen nada más en el paciente que está completamente sedado, en ese paciente que está completamente dormido, en el paciente que quiero intubar y necesito llevarlo a un estado completo de conciencia. No, solo eso no es sedación. La sedación puede variar desde calmar a un paciente hasta llevarlo a una sedación profunda. Pero no vean la sedación como el paciente que tengo que intubar, no. Yo puedo tener un paciente sedado sin necesidad de manejarle una vía aérea. Y para hablar que un fármaco sea sedante, o sea, que un fármaco cumpla con las características de sedación, el Goodman y Gaiman, la tercera edición, que es un libro de farmacología que de verdad me gusta mucho, nos da una forma muy resumida de encasillar a un fármaco sedante, que va a ser un fármaco que disminuye la actividad, modera la excitación y calma el receptor. Para la sedación, sí tenemos escalas un poco más objetivas o escalas objetivas, siendo la escala de Ramsay la que por experiencia les recomiendo más, que en la literatura nos va a recomendar más y que por lo menos en nuestra realidad aquí en Costa Rica, para las personas que nos ven desde otros países, esta escala la utilizamos bastante, tanto Cruz Roja como bomberos, como empresas privadas que prestan servicios prehospitalarios. Esta es una escala muy usada por varias razones. La más importante de todas, que es una escala muy sencilla de aprender, muy sencilla de aplicar al paciente y que en situaciones de emergencias en el ambiente hospitalario va a ser más fácil de aplicarla y medirla. ¿Por qué? Porque solamente vamos a encasillar al paciente en 6 puntos. Existen otras escalas más complejas como la escala de Richmond o RAS o la escala de agitación y sedación abreviada SAS,
que son escalas más completas para valorar la sedación del paciente, pero estas escalas, al igual que la otra que les mencioné, son más de uso de unidades de cuidados de uso, unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque incluso se puede utilizar para valorar si ya podemos ir extubando al paciente. O sea, son de un entorno más hospitalario. Pero en nuestro entorno, en ese entorno al que nos enfrentamos día a día en el prehospitalario, la escala de Ramsay viene a ser más sencilla, un poco más fácil de interpretar. Por ejemplo, si yo soy de Cruz Roja y estoy con un compañero de bomberos y estamos trabajando juntos un paciente, nos va a ser más sencillo decir, ok, este paciente está en un Ramsay de tanto, llevémoslo a un Ramsay de 4 para poder hacer tal procedimiento. Y los dos nos vamos a entender más sencillo. ¿Y cómo se usa esa escala? Pues bueno, si el paciente está ansioso, si el paciente está agitado, va a estar en un Ramsay de 1. Pensemos en un paciente tal vez que está bajo efectos de drogas, un paciente que está con un trauma craneoencefálico y está demasiado agitado, o un paciente que por la misma situación de la lesión que tiene o en la situación que se encuentra, el paciente se encuentra sumamente ansioso, que nos pasa mucho en situaciones de rescate. ¿Por qué les digo rescate? Porque es el escenario más común donde podemos ver esto. Entonces, ese paciente se va a encasillar en un Ramsay de 1. En la parte 2 de esta escala es como estamos ustedes y yo, colaboradores, tranquilos, respondemos a órdenes simples, podemos dar una historia clínica acertada. ¿Ok? Ya entrando en un estadio 3, ya el paciente empieza a ponerse somnoliente, ya empieza a verse con sueño, pero ese paciente, si usted le da una orden, él la cumple. Usted le habla a ese paciente, si tiene los ojos cerrados, usted le habla, él abre los ojos, y usted le dice, ¿cómo se siente? Él te va a decir, me siento bien. Levanta una mano, él va a levantar la mano. ¿Ok? Les pongo un ejemplo. Hace como 2 años hicimos un rescate de un compañero, un médico de aquí de Costa Rica, el cual tuvo un accidente que se fue a un talón, una de sus bicicletas. Él tiene una fractura en una de sus piernas y había que sacarlo por medio de un rescate vertical con uso de cuerdas. Él hubo que hacerle una osteoanalgesia. Entonces, le colocamos los medicamentos. Él se veía con los ojos cerrados, parecía que estaba dormido, pero usted le hablaba y el doctor abría los ojos, te respondía. Entonces, doctor, ¿cómo se siente? ¿Cómo está con el dolor? Y él te decía, no, ya el dolor ya me duele menos, el doctor, ya te vamos a sacar. Y él se mantiene en una conversación con nosotros, aunque se vea que está como dormido, él te sigue respondiendo órdenes y si usted le pide que haga algo, él lo va a hacer. Esto es el estadio 3. Ya el estadio 4, el paciente se ve incluso más dormido y las respuestas van a ser muy breves y van a responder más a la luz o a sonidos más fuertes. O sea, usted le habla, el paciente abre los ojos, te vuelve a ver, pero le es más difícil obedecer órdenes. Las respuestas son de una persona que está como quedándose dormida, muy lentas, muy letárgicas. Ya esto es un estadio 4. El estadio 5, el paciente ya está dormido y la única forma de que nos dé la mínima respuesta es con dolor. Ya el paciente a la voz no responde, a estímulos lumínicos no responde, si le diéramos una orden no la va a cumplir, únicamente con un estímulo doloroso, él va a dar una respuesta. Y por último, el estadio 6, un paciente completamente sedado, completamente dormido, que aunque le apliquemos estímulos dolorosos, no va a responder. ¿Qué tipo de paciente podemos encasillar aquí? Por ejemplo, un paciente que queremos llevar a una intubación, que queremos realizarle una secuencia rápida de intubación, tenemos que llevarlo a un estadio 6, porque le vamos a aplicar una maniobra muy dolorosa como lo es la intubación endotraqueal, y yo ocupo que ese paciente no se me despierte durante el procedimiento. Por eso aquí sí podemos encasillar a este paciente. Como ven, son 6 estadios muy sencillos de identificar que podemos comunicarlo a nuestro, en este caso, si somos paramédicos o enfermeros, a nuestro director médico, es decir, el paciente está con un Ramsay de 1, lo estoy llevando a un Ramsay de 3, o el paciente ocupa intubarlo, ya lo tengo en un Ramsay de 6, voy a proceder con la intubación, y va a ser más fácil para el médico receptor o nuestro médico coordinador entender qué está sucediendo con ese paciente. ¿Ok? ¿Y qué es la pseudonalgesia como tal? Ya habiendo hecho un resumen rápido de lo que es la analgesia y la sedación por aparte, pues la pseudonalgesia no es más que combinar un fármaco que cumple la propiedad analgésica, pero que también lo combinemos con un fármaco que cumpla propiedades de tipo sedante. ¿Para qué hacemos esto? Ok, vamos a buscar proveer al paciente de distintas cosas, como cuáles son, evidentemente la analgesia, pero también queremos darle un confort. Por ejemplo, si tenemos un paciente intubado sometido al ventilador mecánico de nuestra ambulancia, queremos que ese paciente esté en confort con el ventilador, que no luche contra el ventilador. Aquí es donde entra la pseudonalgesia. Si, por ejemplo, hablando un poco de casos médicos, si queremos dar una cardioversión eléctrica a un paciente, queremos que no le duela,
queremos que no recuerde esto, entonces aquí entra la pseudoanalgesia también. Y incluso buscamos dar amnesia. ¿Qué es amnesia? Es no recordar los eventos. Por ejemplo, el paciente que les comento, una cardioversión eléctrica, no queremos que el paciente recuerde esa descarga eléctrica que le acabamos de dar. Entonces, la pseudoanalgesia puede encargarse de que el paciente no recuerde ese evento traumático. Y otras situaciones que más adelante vamos a verlo con ejemplos reales de pacientes, donde evitarle ese recuerdo al paciente más bien puede ayudarnos a evitarle una experiencia traumática y posibles daños psicológicos a futuro, ¿ok? Nadie quiere recordar que estuvo prensado dentro de un vehículo sin poder mover las piernas durante varios minutos, desesperado, incluso horas, y el rescate se complicó mucho, gritando, asustado, pensando que iba a morir. Hay gente que queda traumada y con problemas psicológicos por esto. La pseudoanalgesia puede ayudarnos con esto igual por el tema de la amnesia que producen algunos medicamentos. Entonces, pseudoanalgesia no es más que combinar esos dos fármacos. Un fármaco que tenga efectos analgésicos o un fármaco que tenga ambos efectos, ¿verdad? Con un fármaco que tenga efectos sedantes. Recordar que la pseudoanalgesia no es prioridad en muchos tipos de pacientes. ¿Qué es la prioridad? Lo que salva vidas, ¿verdad? Control de sangrados exsanguinantes, un manejo de la vía aérea, proveer una buena oxigenación, optimizar una circulación. Por eso, la pseudoanalgesia no puede interferir con nuestro fin principal en el manejo de emergencias. ¿Y cuál es ese fin principal? Pues simplemente mantener un aporte suficiente de oxígeno en las células. Yo controlo sangrados, manejo una vía aérea y coloco oxígeno porque quiero que las células de ese paciente estén completamente oxigenadas con una buena perfusión y evitar llegar a un estadio de choque. Entonces, una vez hecho esto, ya puedo entrar en pseudoanalgesia. Pero no malinterpretemos al pensar que la pseudoanalgesia es una prioridad antes que las maniobras que realmente salvan la vida del paciente. ¿Okay? Dado esto, vamos a empezar a hablar ya lo que son los fármacos como tal. ¿Qué fármacos vamos a utilizar o qué fármacos podemos utilizar en el entorno prehospitalario? Para las personas que nos ven de otros países, los fármacos que incluyo en la charla son los que están aprobados por el Ministerio de Salud de Costa Rica, que es, por así decir, nuestro ente regulador, que nos permiten utilizar en las ambulancias y ser utilizados tanto por personal paramédico, personal de enfermería y personal médico en el entorno extrahospitalario. Hay otros fármacos que a mí me encantaría poder usar, como por ejemplo el fentanilo, pero que lastimosamente no está autorizado por el Ministerio de Salud para que se use en el entorno prehospitalario. Entonces, los fármacos que incluyo aquí son poquitos, que son los que normalmente andamos en todas las ambulancias y son los que sí tenemos autorización para aplicarlos en los pacientes. ¿Okay? El primer fármaco clásico, sumamente conocido, usado durante muchos años, la morfina, un fármaco opioide. Ese fármaco tiene bastantes años de ser utilizado tanto en entornos hospitalarios como en entornos prehospitalarios para el manejo del dolor agudo y otros usos que se le dan más en el entorno hospitalario y estadios más crónicos. Pero lo que nos interesa en el entorno de emergencias, este medicamento es sumamente útil, es un medicamento muy bueno, da muy buena analgesia y, ojo, utilizado en pacientes hemodinámicamente estables. ¿Ok? ¿Cómo trabaja este medicamento? Pues bueno, al ser un opioide, la morfina es un agonista de los receptores opioides. ¿Cuáles son los receptores opioides? Los receptores mu, kappa y delta. Pero el que más nos debe interesar, el que más debemos conocer es el receptor mu. ¿Ok? La morfina tiene otra característica muy importante que es que no tiene techo terapéutico. ¿Qué significa techo terapéutico? Pues bueno, un fármaco con techo terapéutico es, por ejemplo, si yo me tomo un ibuprofeno que tiene un techo terapéutico por ahí de los 400 miligramos, digamos, si yo tomo más de ese medicamento, no me va a dar más efecto. O sea, porque yo tome más de un medicamento con un techo terapéutico, no me va a dar más analgesia. Me va a dar la misma analgesia que si me hubiera tomado la dosis máxima. La morfina no. La morfina, ya vamos a ver por qué, por su mecanismo de acción. Si yo voy aumentando la dosis, voy aumentando y aumentando y aumentando el efecto analgésico, pero también sus efectos secundarios. Por eso el cuidado y por eso que ya existen dosis que nos dan una seguridad de uso. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de este fármaco? Porque es que la morfina nos da analgesia. ¿Okay? Si recordamos la diapositiva, una de las diapositivas anteriores que vimos sobre la sinapsis del dolor, el impulso llega por la célula presináptica, entra calcio, se libera glutamato y este se pega a la célula posináptica a los receptores, ¿ok? Lo que hace la morfina al unirse a los receptores opioides es hiperpolarizar la neurona. Esta
neurona nociceptora, por donde se transmite el impulso del dolor. Entonces, al hiperpolarizarse la neurona, se va a impedir el ingreso de calcio. Entonces, como el calcio no ingresa a la neurona, el glutamato no se puede liberar. Y si el glutamato no se libera, el impulso nervioso que va pasando por las neuronas con destino al cerebro para que sea interpretado como dolor, no se va a transmitir. ¿Ok? Ese es de forma muy resumida el mecanismo de acción de la morfina. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un montón de vías nociceptoras. Entonces, la morfina que vamos colocando va, por así decir, bloqueando ciertas vías. Entre más morfina la aplique, digamos que más vías vamos a ir bloqueando. ¿Ok? Por eso les digo, es un medicamento sin techo terapéutico. ¿Qué cuidados y tips debemos tener con el uso de la morfina? Porque como todo fármaco, hay que tener cuidados, hay que tener claros sus efectos para usarlo correctamente en los pacientes correctos. Pues bueno, cuando utilicen morfina, si lo utilizan junto a un fármaco que sea tipo sedante, con dosis mínimas del medicamento, o sea, con dosis mínimas de morfina, podemos conseguir un muy buen efecto analgésico. Entonces, si van a utilizar morfina, pero van a utilizar algún otro fármaco que tiene características sedantes, empiecen con la dosis mínima, ¿ok? Y la gran mayoría de casos van a ver que el paciente va a tener una muy buena respuesta al dolor. ¿Cuáles son los cuidados que más nos importan cuando usamos morfina? Efectos secundarios, los medicamentos tienen montones y podemos recitar ese montón de efectos secundarios. Pero los que yo debo darle prioridad, no es que no debo conocer los otros, es que debo tener efectos secundarios, los cuales me deben preocupar en este momento y tengo que darles mucha prioridad. En el caso de la morfina, son los que me ponen en riesgo la vida del paciente, que serían la hipotensión y la depresión respiratoria. ¿Por qué la morfina produce estos efectos secundarios? Bueno, en el caso de la hipotensión, la morfina es un fármaco que estimula la liberación de histamina. Recordemos que la histamina, sus receptores acoplados a los vasos sanguíneos, cuando la histamina se pega a ellos, se produce vasodilatación. Entonces, esta vasodilatación nos va a producir un descenso en la presión arterial. Si el paciente está compensado, el paciente está estable, el paciente no está hipovolémico, no está hipoperfundido, esta vasodilatación no va a ser muy significativa y el paciente va a seguir manteniendo una buena presión arterial. ¿Ok? Evidentemente, un paciente hipovolémico, un paciente que está con el gasto cardíaco disminuido, un paciente que ya de paso está hipoperfundido, colocarle morfina puede empeorar mucho su estado y su pronóstico. El otro efecto secundario que debemos tener mucho cuidado es la depresión respiratoria. ¿Por qué la depresión respiratoria? Bueno, el receptor mu podemos subdividirlo en varios receptores. Tenemos los mu1 y los mu2. El mu1 es encargado de darnos esa analgesia, pero el receptor mu2, si lo saturamos con el medicamento, nos va a dar depresión respiratoria e incluso euforia. Entonces, cuando le administremos morfina a un paciente, es muy importante mantener una buena monitorización de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca y ojalá del estado ventilatorio y respiratorio del paciente. Oximetría de pulso y idealmente capnografía no invasiva. ¿Ok? La imagen que se ve a la derecha de la presentación es una paciente que iba caminando por una zona oscura y había una alcantarilla. Ahí en ese hueco que se ve había una tapa de alcantarilla, pero sabemos que es una realidad en muchos países de Latinoamérica que estas tapas se las roban para venderlas en, bueno, en lugares de en chatarrerías y bueno, pues esta se la habían robado, la muchacha no vio que había un hueco y se fue dentro de la alcantarilla. ¿Ok? La paciente estaba con una fractura de clavícula, con luxación de hombro, evidentemente con bastante dolor, bastante asustada, en un espacio sumamente reducido. Y el único lugar por donde podíamos sacar a la paciente, evidentemente, era por el hueco donde cayó. O sea, había que hacer un rescate vertical, ya que habían aproximadamente 2,5 metros, 3 metros, desde el suelo donde estaba la paciente hasta el orificio de la acera. Entonces, extraer a esa paciente evidentemente iba a ser doloroso. Ya ella está con una fractura, está con una luxación, está muy asustada. ¿Qué se le hizo a esta paciente? Fue necesario únicamente aplicarle morfina. La paciente estaba hemodinámicamente estable, no había compromisos hemodinámicos, no había compromiso ventilatorio, era un trauma aislado en su hombro. Al administrarle morfina a la paciente, su semblante cambió, ya se pudo tranquilizar, se le pudo inmovilizar la extremidad, se le pudo colocar el dispositivo que ya recuerdo que le sacamos con un dispositivo muy similar al KD que andamos en el vehículo de rescate y con equipo de cuerda se logró extraer. Pero con el simple hecho de haberle colocado morfina a esa paciente en ese momento,
se facilitó, evidentemente, se calmó a la paciente, ya dejó de llorar, ya se tranquilizó, ya nos dio una buena historia clínica, ya nos dijo bien qué nos había pasado, ya nos incluso colaboró para poder colocarle todos los dispositivos de rescate para poder extraerla, y fue una extracción muy tranquila de la paciente, sin dejarle secuelas traumáticas o secuelas psicológicas a futuro. Como ven, es un fármaco que si lo usamos en el paciente correcto, en ese paciente estable, nos va a dar muy buen resultado. Hay efectos secundarios que son muy comunes. Los más comunes tienden a ser náuseas y en algunos casos vómitos, incluso con una única dosis de morfina. Entonces, siempre que le coloquemos cualquier medicamento a un paciente, eso ya lo sabemos, debemos comentar al paciente qué molestias puede sentir. Debemos darle ese acompañamiento al paciente, decirle, te vamos a colocar tal medicamento, va a ser normal si siente esto, esto y esto, pero el medicamento te va a ayudar, en este caso, por ejemplo, con el dolor. Entonces, es muy común que el paciente al colocarle morfina sienta náuseas. Y horas después se llegan a registrar incluso vómitos. ¿Okay? Debemos tener mucho cuidado cuando el paciente al que se le quiera administrar morfina ha utilizado alcohol o alguna droga depresora. Los pacientes que están bajo estos efectos del alcohol o de drogas no están exentos a sufrir lesiones y muchas veces el impacto es tal que a pesar de estar bajo los efectos de dichas sustancias psicotrópicas, el paciente está con mucho dolor y tenemos que manejar ese dolor. Paciente que tal vez se alcoholizó, se subió a su motocicleta y se accidentó, está con fractura de fémur, está con fractura de tibia y peroné, evidentemente eso duele mucho. No podemos negarle su analgesia simplemente porque está alcoholizado. Si el paciente está frente a nosotros con un dolor importante, debemos manejar el dolor. Eso sí, hay que tener mucho cuidado si usamos morfina en estos pacientes. Recomendación, inicien con la dosis mínima. Dosis respuesta, iniciamos con dosis mínima y le vamos aplicando, si el paciente requiere, le vamos subiendo la dosis. Con la morfina he visto un fenómeno que como que se le tiene cierto miedo a utilizarla, como que pensamos que cualquier paciente que le coloquemos morfina se va a hipotensar. No, si tenemos un paciente estable con un trauma aislado, es un fármaco que se ha usado durante años, que lo hemos usado mucho en el hospitalario, que el personal hospitalario lo ha usado también durante mucho tiempo, porque es un fármaco que se conoce bastante, de él hemos sacado otro montón de medicamentos. Entonces, quieren como infradosificar, que si hay una dosis mínima, quieren meterle menos de la dosis mínima e ir poquito a poco hasta llegar a la, por ejemplo, si la dosis mínima son 7 miligramos, digo, bueno, voy a empezar con 2 miligramos y le voy subiendo poco a poco. No, si a usted se le da una dosis mínima para cada paciente, aplique, comience con esa dosis mínima. Las dosis existen por algo, porque ya fueron estudiadas, porque están dentro de un rango de seguridad que nos permita trabajar y estabilizar al paciente. Entonces, no le tengamos miedo a la morfina, siempre y cuando la utilicemos en el paciente correcto, ¿ok? Recordemos sus efectos secundarios, más que todo pacientes con alteración hemodinámica o de gasto cardíaco. Ahí sí podemos complicar al paciente, pero si estamos ante el paciente correcto, utilicen la morfina como se debe, con la dosis correcta. Y la imagen de la derecha es también para demostrarles que es un medicamento también utilizado en los pacientes pediátricos. En mi entorno donde yo laboro, sale mucho paciente, bueno, aquí en la zona donde yo vivo, es muy común los pacientes pediátricos que sufren quemaduras por escaldadura o por agua hirviendo. Y esos pacientes responden muy bien a los opioides, a la morfina. ¿Ok? Tenemos pacientes con quemaduras importantes en sus extremidades, en su abdomen. Todos sabemos, y todo el que haya manejado un paciente pediátrico sabe lo complicado que es manejar un paciente pediátrico, el chiquito llorando, los papás alterados. Si hay curiosos, la escena se vuelve sumamente complicada. Y en el momento que ustedes le calman el dolor a ese paciente, le logran colocar el acceso venoso o el acceso intraóseo y le colocan en este caso morfina y el paciente se calma, la escena se les va a calmar. Van a ver cómo les va a facilitar el manejo de la escena, cómo ya podemos hablar con tranquilidad con los padres, porque ya el chiquito está tranquilo, cómo ya los curiosos, los testigos o el resto de los familiares que están observando y nos están complicando más la escena, también se van a tranquilizar. El paciente de la fotografía es un menor de 7 años, el cual se encontraba jugando con un familiar, se cae por unas escaleras y tiene fracturas a nivel de tibia y peroné, tiene una lesión muy importante en rodilla, todo esto en la extremidad izquierda. El chiquito está tirado en el piso, está gritando, pero todos sabemos que cuando un chiquito grita y se quiere revolcar, pero no mueve una extremidad, es porque de verdad la tiene lesionada. El chiquito que se golpeó el codo y lo está moviendo para todo lado, nos da un poco de tranquilidad porque decimos, bueno, lo está moviendo, no le duele moverlo, pero ese chiquito que grita y grita, pero no mueve la extremidad es porque de verdad le duele. Y donde le cortamos el pantaloncito, vimos que tenía una enfermedad muy fuerte, toda la casa, todo, porque era una casa donde había muchas personas, todos alterados, se le colocó morfina, fue lo único que hubo que colocarle y el desplante cambió.
el chiquito se calmó, logramos levantarlo con mucho cuidado, colocarlo en la camilla, el menor durante la ambulancia con unos buenos signos vitales, no se hipotensó, iba hablando con el personal paramédico. Entonces vean que es un fármaco que incluso es seguro en la pediatría y es de los pocos fármacos que tenemos disponibles en el entorno prehospitalario, por lo menos en este país. Entonces, esta imagen es para darles como ejemplo o ejemplificarles que también es muy útil en el entorno pediátrico. ¿Ok? Como les digo, en pacientes quemados, y más si son chiquitos, responden muy bien dosis de morfina. ¿Y cuál va a ser la dosis? Bueno, si queremos dar una dosis analgésica, la dosis va de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo vía intravenosa o vía intraósea. En el caso del paciente pediátrico, esta dosis tiende a variar según la literatura, ¿ok? Porque se pueden llegar a encontrar otras dosis. Es muy común encontrar dosis en pediatría que van desde 0.05 miligramos por kilo y como dosis máxima 0.1 miligramos por kilo, ¿ok? Hemos tenido que llegar a utilizar dosis de entre 0.1 y 0.2, incluso dosis de 0.2 por kilo para lograr manejarle el dolor al paciente, más que todo en pacientes quemados, sin secuelas o efectos secundarios nocivos para el paciente. ¿Ok? Recordar administrarla despacio y diluirla para una buena dosificación. La morfina también se puede usar como analgésico en los pacientes que se encuentran intubados. O sea, tenemos un paciente al cual ya se le realizó una intubación endotraqueal, se encuentra conectado al ventilador mecánico. La morfina se podría utilizar como un fármaco analgésico, pero no es recomendado, no es de primera línea. Incluso en el PHTLS, la 9ª edición, lo dice muy claro. No es recomendado por sus efectos hipotensores, ¿ok? La dosis sería de 0.01 miligramos por kilo para este tipo de paciente específico, paciente intubado. Pero les repito, no es el fármaco ideal en estos escenarios. O sea, no es el fármaco ideal para darle analgesia a los pacientes intubados. Idealmente deberíamos usar el fentanilo y si no, pues podemos utilizar ketamina, que más adelante vamos a hablar de ella. Pero bueno, les coloco las dosis por si se encuentran de estas dosis. Estas son las que por lo menos utilizamos aquí en nuestro entorno, de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo para el dolor. Y les repito, si están estudiando o buscan información, puede aparecerles en pediatría dosis de 0.05 a 0.1 miligramos por kilo en el paciente pediátrico. ¿Okay? Con el segundo fármaco que vamos a ver hoy es el midazolam. Igual un fármaco utilizado durante muchos años, por lo menos aquí en Costa Rica. Súper utilizado como inductor para secuencias de intubación. Vamos a llamar inductor durante la charla, y bueno, si lo dice la literatura, como el proceso de llevar un paciente a inducción va a ser para intubar, ¿ok? Si hablamos de sedación, va a ser una disminución del estado de conciencia, pero cuando hablemos de inductores o llevar a un paciente a inducción, es llevar a un paciente a un estado que me permita proseguir con una secuencia de intubación, evidentemente acompañado también de una parálisis muscular. Entonces, el midazolam es una benzodiazepina, agonista de los receptores GABA-A, y este fármaco, lo que me gusta mucho es que tiene varias propiedades, no solo un sedante, lo podemos usar también como un ansiolítico, podemos calmar la ansiedad de un paciente sin necesidad de deprimirlo neurológicamente, es un anticonvulsivo, tiene efectos anticonvulsivantes como las benzodiazepinas lo tienen, tiene un muy buen efecto amnésico. Como dijimos anteriormente, colocarle este medicamento al paciente va a hacer que tenga o pocos recuerdos o no recuerde ese momento traumático, tal vez donde tuvimos que reducir una fractura de fémur y realizamos una analgesia, le va a dar ese efecto amnésico para que no recuerde muy poco de esos momentos. ¿Okay? Su mecanismo de acción todas las benzodiazepinas como tal es que actúan sobre el receptor GABA. Este receptor, que de hecho es el mismo donde se coloca la molécula del alcohol, ahí es donde actúa el alcohol, por eso es que nos deprime tanto el alcohol, es estimulado por neurotransmisores, que en este caso va a estimular la afinidad por el neurotransmisor GABA. Este receptor lo que hace es que al acoplarse el neurotransmisor, abre los canales de cloro, el cloro entra dentro de la célula y se activa el sistema inhibitorio del sistema nervioso central. O sea, las benzodiazepinas actúan sobre el sistema inhibitorio que tenemos los seres humanos. Entonces, por eso todos sus efectos depresores, por así decir, que de amnesia, que de ansiolisis, que de sedación, que de efecto anticonvulsivo. Así es como en forma resumida actúa ese medicamento, aumentando la afinidad por el neurotransmisor. La benzodiazepina como tal no genera un efecto directo
en el receptor. O sea, el midazolam al colocarse sobre el receptor no es que produce el efecto inmediatamente, no. Lo que hace es que sea más afín este receptor a su neurotransmisor. Entonces, si tenemos un paciente depleteado de este neurotransmisor, el midazolam posiblemente no le va a hacer un buen efecto. Y nos pasa mucho, por ejemplo, pacientes toxicómanos, los pacientes toxicómanos que utilizan drogas psicotrópicas a diario, si alguna vez les ha pasado, se le colocan dosis muy altas de midazolam y el paciente sigue despierto y sigue hablando. Son pacientes muy resistentes al midazolam, para que tengan siempre eso en cuenta. Pacientes que abusan y son consumidores diarios de drogas psicotrópicas tienden a ser sumamente resistentes a las benzodiazepinas. Yo he visto pacientes que me han aguantado dosis muy altas de midazolam e incluso de diazepam en estados convulsivos, y el paciente no responde. ¿Y a qué se debía esto? Oye, que era un paciente toxicómano. Entonces, siempre tener esto en cuenta, que esos pacientes van a ser muy, muy resistentes a el midazolam. Consejos y tips cuando utilicen midazolam. Primero, el midazolam no es un medicamento que normalmente actúe rápido. De hecho, la literatura nos dice que el midazolam puede tener su inicio de efecto desde los 1 hasta los 2 minutos. Yo he visto actuar el midazolam en menos tiempo, lo he visto actuar en 30 segundos, deprimirme al paciente, así, pero también lo he visto actuar a los 2 minutos, o sea, 2 minutos ahí esperando a ver si el paciente le estaba haciendo efecto o no. Y pues en una cena, en la calle, esos 2 minutos a uno se le hacen eternos. ¿Por qué? Porque la gente está deseando que usted monte a ese paciente y se lo lleve. Ya la gente no quiere ver a ese paciente en la calle, entonces esos 2 minutos se vuelven eternos. Entonces, pasa mucho con el uso del midazolam que se pasan con la dosis. ¿Por qué? Porque le colocan el medicamento a la vena al paciente y a los 30 segundos el paciente sigue igual. Entonces dicen, no, no le hizo efecto, pongámosle más dosis. Le colocan más dosis y no es que no le hizo efecto. Es que el midazolam no lo debemos ver como un fármaco que actúa rápidamente. De hecho, en libros de manejos de vía aérea se dice que no se debería considerar el midazolam como un medicamento cuando hablamos de secuencia rápida de intubación. ¿Por qué? Porque no es rápido, no es un medicamento que actúe rápido. Entonces, siempre tenemos que darle tiempo a que haga efecto. Como les digo, hemos llegado a ver hasta 2 minutos después que el fármaco realizó su efecto y sí, ya el paciente se sedó. ¿Ok? El midazolam no posee propiedades analgésicas. Esto es algo que siempre me gusta dejar muy claro en este tipo de charlas cuando son sobre manejo de vía aérea o pseudoanalgesia, ya que muchas veces le colocamos midazolam a un paciente, el paciente ya se calmó y decimos, listo, no hay que hacerle nada más. Sí, si su paciente tiene lesiones, va a estar con dolor. El midazolam no quita el dolor. O hacemos la clásica intubación en la que solo colocamos midazolam y succinilcolina. Si solo colocamos estos 2 fármacos, tenemos al paciente sedado, sí, tenemos al paciente paralizado, correcto, pero ¿y el dolor del paciente? O sea, tener un tubo en la tráquea, por ejemplo, duele mucho. Estar conectado a un ventilador mecánico genera dolor. Este paciente está luchando contra el ventilador mecánico, ya él dejó de respirar, hay una máquina que lo hace por él, tiene un tubo ahí metido, eso genera mucho dolor y el midazolam no produce efectos analgésicos. Como dijimos antes, dolor sin tratamiento igual a efectos secundarios. Podemos tener hasta una respuesta hiperdinámica en un paciente por dolor. Entonces debemos eliminar esa práctica de utilizar nada más midazolam y succinilcolina para las intubaciones o los manejos de las vías aéreas. Hay que pensar también en la analgesia del paciente, ¿ok? Tenemos que pensar que ese paciente, por más sedado y paralizado que esté, puede seguir sintiendo dolor. El dolor nos puede incluso dar asincronías con el ventilador mecánico. Tenemos al paciente colocado a un ventilador mecánico con un tubo endotraqueal o una mascarilla laringea y vemos que nos tira alarmas de presiones altas o vemos una onda capnográfica con picos que nos indican asincronías y muchas veces es simplemente que el paciente está con dolor. Le colocamos más sedante, entonces le bajamos la presión y ok, no. El paciente no ocupaba más sedante, no ocupaba más parálisis, lo que ocupaba era manejo del dolor. Entonces siempre recuerden, por favor, que el midazolam no tiene efectos analgésicos, no es un analgésico, solamente es un sedante. Y el midazolam a dosis de inducción, o sea, cuando lo utilizamos en secuencia de intubación, ya hay estudios que demuestran que produce efecto de disminución de la presión arterial. De hecho, hay un estudio muy bonito que habla sobre cómo se relaciona en el entorno prehospitalario, o sea, es un estudio hecho en el entorno prehospitalario en el que relacionan directamente hipotensiones producto del midazolam usado durante el manejo de la vía aérea. O sea, los pacientes los intubaban y se veía que los que usaban midazolam llegaban hipotensos a la sala de emergencias o se hipotensaban en su estado hospitalario. E incluso hay otro estudio en el que se ponía a comparar, ok, vamos a intubar con midazolam unos pacientes y otros con etomidato. Ese sí fue hecho en una sala de emergencias. Y los pacientes que se intubaron con midazolam tendían a presentar
mayor cantidad o en mayor cantidad disminuciones de la presión arterial o hipotensiones. ¿Y por qué hay que tener esto en cuenta? Bueno, porque cuando estamos manejando un paciente lo manejamos de forma integral, nos interesa todo en este paciente. Y por ejemplo, un paciente con un trauma craneoencefálico severo o neurocrítico, sabemos que un solo episodio de hipotensión aumenta exponencialmente la posibilidad de muerte y de daño neurológico. O sea, un solo episodio puede aumentar casi al doble la posibilidad de muerte. Alguna literatura incluso habla hasta un 50% más de posibilidad de que el paciente muera. Entonces, la hipotensión no es algo que podemos permitir en pacientes neurocríticos y realmente en ningún paciente crítico deberíamos permitir este estado de hipotensión. Y esa hipotensión se puede producir por distintas causas y una de ellas puede ser los fármacos que estamos utilizando. Por demás, ya al manejar una vía aérea tiende a tener varios factores que pueden alterar la hemodinámica del paciente. Entonces, deberíamos empezar a adoptar nuevas prácticas que sean más seguras en el manejo de un paciente. Pero recuerden que midazolam a dosis de inducción va a producir disminución de la presión arterial, algunas veces leve, algunas veces marcada, y más si es un paciente crítico, si es un paciente que ya está con un gasto cardíaco bajo o un paciente que ya está hipovolémico, ¿ok? Entonces, tener mucho cuidado con el midazolam en estos casos. La escena que se muestra a la derecha de la presentación fue un paciente que se atendió aquí sobre una autopista, la ruta 1 aquí en Costa Rica, de un atropello. Una paciente que está con una extremidad prensada debajo del vehículo y está combativa, tiene un trauma craneoencefálico y la paciente está sumamente combativa, la paciente está golpeando, tiene un estado mental alterado y para lograr sacarle la pierna donde la tenía debajo del carro era bastante complicado porque la paciente no se dejaba mover, nos golpeaba, no logramos meternos debajo del carro sin recibir golpes. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo con esa paciente? Se le canaliza un acceso venoso, se le coloca una dosis baja de midazolam, que ya vamos a ver las dosis, y la paciente se tranquiliza. Logramos extraer de una forma segura a la paciente, se le coloca oxígeno, se le inmoviliza, se le da analgesia, pero ya la paciente estaba tranquila. Esa paciente no fue necesario manejar en la vía aérea. Únicamente con una dosis baja de midazolam, posterior un analgésico, ya que tenía una fractura en una de sus extremidades, entonces evidentemente iba a estar con dolor. Por mayor alteración del estado de conciencia vamos a tener dolor. Entonces, con únicamente eso, la paciente se calmó. Ya con eso se logró oxigenar de una forma correcta, mantener signos vitales estables y no fue ni siquiera necesario el manejo en la vía aérea de esta paciente. ¿Ok? Con el midazolam también tenemos que tener otro cuidado que es sobre el centro respiratorio del paciente. Recuerden que el centro respiratorio funciona por un impulso a la sensibilidad del CO2. O sea, el cerebro, una parte del cerebro detecta que el CO2 aumentó, entonces manda una señal, ok, aumentemos la frecuencia respiratoria. El midazolam produce una disminución en este impulso respiratorio. O sea, un paciente puede incluso llegar a estar apneico si nos pasamos con la dosis de midazolam. Y si solamente monitorizamos al paciente con oximetría de pulso, la oximetría de pulso no es del todo fiable de una manera rápida para detectar depresiones en la respiración. La forma más rápida e inmediata de detectar que el paciente se deprimió ventilatoriamente es con la monitorización del CO2 exhalado no invasivo, que hay dispositivos que son como un oxímetro que miden el CO2 o unos que son como una nasocánula que utilizan por ejemplo el monitor Life 15 y otros monitores que detectan en tiempo real el CO2 exhalado del paciente, nos da una onda capnográfica y nos da un valor capnométrico. ¿Ok? Entonces, si el paciente se empieza a hipoventilar, yo inmediatamente voy a ver un aumento del CO2, en la oximetría no. La oximetría puede pasar incluso 1 o 2 minutos para que yo empiece a ver un descenso en la saturación de oxígeno. Entonces, idealmente sabemos que la medicina diariamente se actualiza y diariamente tenemos a la mano nuevas tecnologías que nos permiten manejar mejor a nuestros pacientes y el monitoreo CO2 es actualmente un estándar que deberíamos empezar a aplicar en la medida de lo posible en todas las ambulancias que cuenten con equipo avanzado y con manejo de fármacos. La imagen que se muestra en la presentación es un paciente igual pediátrico, un chiquito de 8 años que iba en su bicicleta y sufre un accidente. Él se incrusta completamente el manubrio de la bicicleta en su fémur derecho. Cuando llegamos, él tiene la bicicleta incrustada en su fémur. Evidentemente una escena súper caótica, se pueden imaginar cómo es para la madre que estaba ahí con él y para todas las personas que iban pasando ver a un chiquito gritando y que saca un objeto incrustado en su fémur, que no se lo pueden sacar. Trabajamos en conjunto con compañeros de bomberos aquí de Alajuela y pues cada movimiento lo que había que hacer era desarmar la bicicleta para dejar ese dispositivo incrustado ahí y movilizarlo, pero cada toque que le diéramos a la bicicleta o cada movimiento a él le generaba demasiado dolor. Era demasiado el dolor que tenía el paciente.
Entonces nos dimos cuenta, ok, este paciente no vamos a poder, este menor no vamos a poder desarmar la bicicleta si no lo dejamos, porque no se deja, o sea, él se ponía demasiado agresivo, demasiado combativo, gritaba, lloraba, pataleaba cada vez que movíamos la bicicleta. Entonces se le realizó una pseudoanalgesia, él se le aplicó morfina y midazolam, se durmió, pasó a un RANSAI de 3, 4, se logra desarmar la bicicleta, se inmoviliza el objeto, se inmoviliza la extremidad para evitar aún más el movimiento, se pasa a la camilla y en esos momentos que lo pasamos a la camilla, él vuelve a despertar. Él despierta, ya sin dolor, tranquilo, ya habla con nosotros, habla con la mamá, ya la mamá se tranquiliza porque ya su hijo no está gritando, porque no tiene toda la bicicleta incrustada, ya le decimos que va a estar bien, ya la gente se tranquiliza. Entonces, como ven, es una herramienta que incluso nos va a calmar la cena, como le dije antes, nos llega incluso a tranquilizar una cena como es esta, que es una cena sumamente caótica. ¿Y cuáles van a ser las dosis recomendadas para midazolam? Ok, si vamos a hacer una inducción, o sea, si vamos a intubar a un paciente con midazolam, la dosis va desde los 0.1 hasta los 0.3 miligramos por kilogramo de peso. Administrémoslo lento. Esto vía intravenosa o vía intraósea. Pero si queremos realizar una pseudoanalgesia, o sea, queremos disminuir el estado de conciencia del paciente desde una ligera ansiolisis o manejo de ansiedad hasta una sedación un poco más profunda, la dosis va a ir desde 0.01 miligramos por kilo hasta 0.05 miligramos por kilo. Hay dosis que van incluso aún más, que te permiten llegar hasta los 0.1 miligramos por kilo en algunos pacientes, que normalmente es porque son un poco más resistentes al medicamento, tal vez son toxicómanos. Pero generalmente en esta dosis de entre 0.01 a 0.05, por ejemplo, si nuestro paciente pesa 70 kilos, podemos ir con una dosis de 0.7 miligramos hasta una dosis de 3.5 miligramos en total. Normalmente un paciente adulto con dosis entre 2 y 3 miligramos genera una muy buena respuesta. Algunas veces hay que usar una dosis aún más alta de hasta 5 miligramos de midazolam para generar una buena sedación. Como le repito, todo esto debería ir de la mano cuando seamos un paciente de una buena valoración de la capnografía del paciente y también de la oximetría. Pero especialmente darle esa énfasis a la capnografía que nos permite valorar si el paciente se está hipoventilando, que es uno de los mayores riesgos que tenemos al momento de usar midazolam. Y por último, uno de mis fármacos favoritos, la ketamina. ¿Okay? La ketamina ha sido un tema, por lo menos en Costa Rica, de mucha discusión. Actualmente es un fármaco que es permitido, su uso en el entorno hospitalario es permitido, su uso por personal paramédico, siempre y cuando su director médico lo apruebe y lo permita. Es un fármaco anestésico, debemos verlo y llamarlo por lo que es un fármaco anestésico, utilizado para realizar operaciones, es un anestésico que utiliza para operar pacientes, como lo son los anestésicos. Es un inhibidor no competitivo de receptores NMDA. ¿Qué significa esto? Que se pega a esos receptores que actúan en el sistema excitatorio del paciente. Recuerden que antes hablamos del sistema inhibitorio que se activa por los receptores GABA. Pues la ketamina actúa sobre el sistema excitatorio que tiene el paciente, ¿ok? Que es activado por el glutamato y que se une a estos receptores de NMDA. Es un anestésico de tipo disociativo que, aparte de ser anestésico, es también un muy buen analgésico. La ketamina podemos decir que es un 2 en 1. Nos anestesia al paciente, pero también nos da efectos analgésicos. Aparte de analgesia, va a producir inconsciencia, obviamente, y produce amnesia, pero esta amnesia no siempre es completa o no es del todo, por así decir, efectiva. Hay muchos pacientes a los cuales se le ha puesto ketamina en monoterapia, o sea, solamente se le puso ketamina, y ahorita vamos a ver bien los efectos de la ketamina. Uno de sus efectos son las alucinaciones, y sus pacientes recuerdan esas alucinaciones que tuvieron, o recuerdan sueños vívidos que tuvieron. ¿Por qué? Porque no les actúa el efecto amnésico. Entonces, aunque tiene un efecto amnésico, no siempre es del todo completo, y el paciente puede recordar muchas de las cosas que pasaron durante la aplicación de este medicamento si se usa en monoterapia, ¿verdad? ¿Cómo actúa este fármaco? Pues simplemente uniéndose a los receptores NMDA, que son activados por el glutamato, que forman parte del sistema excitatorio del paciente. Se unen de forma no competitiva, o sea, no bloquean por completo todos los receptores, no son competitivos, pero actúan sobre este sistema y nos dan ese estado de anestesia. ¿Por qué también dan analgesia? Porque hay receptores NMDA tipo opioides. Entonces, al activar estos receptores, también se va a dar su efecto analgésico. Y también
Si recordamos cómo se producía la transmisión del dolor, que era activada también por el glutamato, vemos que también actúa una parte directa de la transmisión del dolor. ¿Qué significa anestesia disociativa? Porque dijimos que era un anestésico disociativo. Pues bueno, de forma muy resumida, esto no es una clase evidentemente de anestesiología, no soy anestesiólogo, pero la anestesia disociativa no es más que una disociación entre la corteza cerebral y el tálamo. Forma muy sencilla, entre las funciones superiores y los estímulos sensitivos. ¿Esto qué significa? Pues bueno, el paciente o nosotros si nos ponen ketamina, vamos a seguir recibiendo estímulos, estímulos lumínicos, estímulos sonoros, estímulos físicos, pero llegan al cerebro y no son interpretados por la corteza cerebral. Entonces es como un corte entre los estímulos que llegan y donde se interpretan. Entonces van a seguir llegando los estímulos, pero el cerebro no los puede interpretar, entonces no vamos a dar una respuesta ante ellos. Muchos pacientes a los que se les pone ketamina mantienen sus ojos abiertos y a veces hacen ciertos movimientos involuntarios. Ya nos ha pasado en pacientes que los han manejado con vía aérea con ketamina. Eso se llama un estado cataléptico, por así decirlo, que da esa anestesia disociativa. Tips y consejos cuando usemos ketamina. La ketamina es un fármaco, ¿por qué les digo que ha sido de mucha polémica? Ok, por ejemplo, en nuestra realidad hay personal hospitalario que no se siente cómodo con el hecho que se utilice la ketamina en el entorno hospitalario y tienen toda la razón. Es un fármaco de mucho cuidado, es un fármaco que puede dar muchos problemas, es un fármaco que hay que conocer bien su mecanismo de acción, su farmacocinética, su farmacodinámica, para poder utilizarlo con completa seguridad, ya que es un fármaco que nos puede dar muchos problemas. Pero también es un fármaco que si lo vemos desde la otra parte, para el tipo de pacientes que hay que manejar de forma aguda en el entorno hospitalario, es un fármaco que nos va a dar mucha facilidad. ¿Por qué? Porque la ketamina, entre varios de sus efectos, si habláramos de sus efectos a nivel cardiovascular, la ketamina, por ejemplo, es un inotrópico negativo. Sí, produce una disminución del inotropismo a nivel cardíaco, o sea, su contractibilidad. Pero produce una estimulación de catecolaminas y disminuye la recaptación de la misma. O sea, las catecolaminas están dando vueltas ahí. Entonces, si hay estimulación de catecolaminas, vamos a tener un aumento de la presión arterial y un aumento de la frecuencia cardíaca. Normalmente esto aumenta la presión arterial, puede ir de 10 a 15 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca puede ir de un aumento de 10 a 15, a 10 a 20 latidos por minuto. Algunas veces no aumenta, algunas veces se mantiene. Y algunas veces incluso disminuye porque el paciente estaba taquicárdico y con la presión elevada por el dolor. Y al momento de darle analgesia, más bien sus signos bajan porque eso era una respuesta que estaba dando el cuerpo al dolor. Pero ¿de qué nos sirve saber esto? Ok, que si el paciente está crítico, es un paciente que está con un gasto cardíaco bajo, es un paciente que está hipovolémico y yo ocupo darle analgesia, por ejemplo, ocupo manejarle la vía aérea y tengo dos opciones, midazolam o ketamina, pues bueno, recuerdo, el midazolam produce disminución de la presión arterial y el paciente ya está hipovolémico, lo puede empeorar, pero la ketamina puede mantener o incluso aumentar esa presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, si lo vemos de este modo, los pacientes que manejamos vía aérea en el hospitalario son pacientes críticos. Nosotros no le manejamos la vía aérea a pacientes estables, eso es algo meramente hospitalario. Si tenemos que manejar una vía aérea prehospitalaria, es porque el paciente está sumamente crítico y requiere un manejo de vía aérea en el momento. No es una discusión si debemos o no manejar tubos endotraqueales en el hospitalario. Si cuando hay que hacerlo, son pacientes sumamente críticos. Y la ketamina viene a ser esa ayuda a ser un fármaco más cardioprotector, llamémoslo, o menos cardiotóxico, como lo sería el midazolam. Entonces, deberíamos preferir medicamentos en ciertas situaciones, preferir el uso de ketamina antes que midazolam para las intubaciones endotraqueales, más que todo en este tema. Es un fármaco que actúa muy rápido, o sea, la ketamina puede actuarte desde 30 a 45 segundos, actúa muy rápido, pero dura poco. O sea, viene rápido, pero se va rápido. Su efecto anestésico puede durar entre 10 a 15 minutos, según lo que nos dice la literatura. Lo he visto durar menos, lo he visto durar más. Entonces tenemos que tener eso en cuenta si lo quisiéramos usar, por ejemplo, en monoterapia, que no es recomendable usar ketamina en monoterapia, o sea, por sí solo. Pero bueno, recordar que es un medicamento que viene rápido y se va rápido. Y es un medicamento que nos da otra ventaja, que es que disminuye los requerimientos en el uso de opioides. ¿Qué significa esto? Que si yo le puse ketamina a un paciente y después le voy a colocar, por ejemplo, morfina, o en el hospital le van a colocar fentanil, puede que con menos dosis el paciente dé una muy buena respuesta. ¿Por qué? Porque recuerden que hay receptores NMDA opioides, que son los receptores donde actúan los opiáceos. Pues la ketamina ya por sí sola
va a saturar un poco estos receptores. Entonces, cuando utilicemos un medicamento tipo opioide, su requerimiento va a ser menor. Y ya nos ha pasado, por ejemplo, un paciente electrocutado que inicialmente lo manejamos con ketamina, muy buena respuesta al dolor, pero al momento el paciente empezó con un dolor muy importante. Ya lo teníamos en ambulancia, monitorizado, estabilizado, llegamos de camino al hospital, llegamos descartado que no tuviera datos de hipoperfusión, que no había alteración hemodinámica, y pues como volvió a tener dolor, le colocamos esta vez morfina. Y con una dosis mínima de morfina en un paciente bastante pesado, bastante gruesito, con una dosis mínima de morfina que en otro escenario no le hubiera servido a ese paciente, pues le hizo un muy buen efecto analgésico. El paciente llegó sin dolor a la sala de shock del hospital donde fue recibido. En la imagen que vemos ahí es un accidente en la ruta 27 aquí en Costa Rica, fue una colisión múltiple con múltiples pacientes. Dentro de ese vehículo se está trabajando un paciente prensado con fracturas expuestas en sus extremidades inferiores. Ese paciente estaba hipotenso, estaba cridaforético. Teníamos datos de hipotensión, teníamos datos de hipoperfusión, pero el paciente estaba consciente, estaba muy consciente y con mucho dolor. Ese no es un paciente al que podemos llegar y decirle, vamos a manejarle en analgesia con morfina. No, ese fármaco le va a empeorar su estado. Y aquí es donde les digo que la ketamina viene a ser esa ayuda que tanto se necesita en un entorno tan hostil como es el prehospitalario. La ketamina, su efecto, me gusta verlo de una forma escalonada, porque si hablamos de dosis bajas de ketamina, la ketamina, si hablamos de dosis bajas, vamos a hablar de dosis analgésicas, o sea, solo vamos a tener un efecto analgésico. Si hablamos de dosis altas, vamos a tener disociación, o sea, vamos a dar ese efecto anestésico para el cual fue creado este medicamento. Pero ¿qué pasa en la mitad? O sea, ¿qué pasa en esa mitad de los escalones o en dosis medias? Vamos a tener un efecto subdisociativo. ¿Y qué es ese efecto subdisociativo? Bueno, si dijimos que la disociación era que los estímulos llegan al cerebro, pero no son interpretados porque se cortan, o sea, no llegan a ser interpretados por el cerebro, en la subdisociación los estímulos llegan, algunos pasan y algunos no. Esto es lo que se llama una reemergencia por ketamina. ¿Qué es esto? Que en la subdisociación el paciente puede llegar a tener alucinaciones, por eso es que la ketamina es muy utilizada como droga psicotrópica o droga recreativa por estas alucinaciones y también porque da un estado de euforia por la liberación de catecolaminas. Entonces, el paciente puede tener las alucinaciones, bastante feas, puede tener sueños vívidos en los que el paciente está en un estado anestésico, pero está teniendo, por así decir, pesadillas. El paciente se puede poner violento y esto se puede presentar si colocamos una mala dosis en el paciente o si llevamos a un paciente a un estado anestésico, solamente le colocamos ketamina, no le colocamos nada más, y luego los niveles plasmáticos de ketamina van bajando, llegan a los niveles de subdisociación y el paciente se despierta de una forma muy agitada, violenta. ¿Ok? Esto se puede prever y se puede manejar con el uso de benzodiazepinas. O sea, si usamos la ketamina en combinación con una benzodiazepina como el midazolam, pero ya no vamos a usar el midazolam aquí a dosis de inducción. No, lo vamos a usar a dosis más bajas, como las dosis de pseudonalgesia, que iban de 0.01 a 0.05 miligramos por kilo. Este fenómeno no es tan frecuente, pero sí se llega a presentar. A mí me ha tocado en 2 ocasiones ver este fenómeno. El problema también de la subdisociación es que algunos estímulos llegan y otros no. Entonces hay pacientes que incluso te dicen, estoy ciego, no veo nada. ¿Por qué? Porque los estímulos visuales no están siendo interpretados, pero los estímulos auditivos sí están pasando. Entonces el paciente escucha, pero no ve y se pone agitado. Entonces, estos son uno de los grandes problemas que tiene la ketamina, que podemos quedarnos en una dosis un poco más alta de lo necesario o muy corta, si no la manejamos correctamente, y el paciente puede tener este estado, que lo pueden encontrar comúnmente como reemergencia por ketamina. ¿Okay? La ketamina en el tramo craneoencefálico. Esto durante muchos años fue un tema de mucho debate, fue un tema de mucha polémica, que incluso el día de hoy sigue siendo un poco polémico, de que si se puede o no usar ketamina en pacientes con traumatismos craneoencefálicos. Pues bueno, en 1970 y algo, sale un estudio que en pacientes con tumores cerebrales, unos pacientes ahí neurocríticos, se asoció que la ketamina aumentaba la presión intracraneal. Entonces, se dice, no, la ketamina se contraindica en pacientes neurocríticos, llámese pacientes con eventos cerebrovasculares, pacientes con traumas craneoencefálicos, y eso se mantiene durante bastante tiempo. Por ahí del 2004-2005 ya empiezan a salir nuevos estudios, ya con nueva tecnología, y empiezan a comprobar si esto es cierto o no. O sea, si de verdad la ketamina aumentaba tanto la presión intracraniana como para
contraindicarla completamente en los traumas craneoencefálicos, por ejemplo. Pues salen estudios como los de Colenda et al. Y otros estudios que demuestran que no, esto no era del todo cierto y no estaba del todo correcto. En resumen, esos estudios evidenciaron que sí había un leve aumento en la presión intracraniana, pero este aumento no era clínicamente significativo en los pacientes neurocríticos. De hecho, se encontraron ciertas propiedades que podemos hablar que eran un poco más neuroprotectoras que otros fármacos. Por ejemplo, si lo comparáramos con el midazolam, pensando en el hecho que el midazolam no lo va a hipotensar, la ketamina normalmente no. Y que en el trauma craneoencefálico, por ejemplo, que fue como el tema de debate, debemos mantener una buena presión de perfusión cerebral. Y la ketamina al aumentar la presión arterial media, en un paciente con aumento de la presión intracraniana, si aumentamos la presión arterial media, mejoramos la presión de perfusión cerebral. Entonces, es un fármaco que cada vez vamos viendo que no, si no se es útil en el trauma craneoencefálico, el aumento de la PIC no es significativo. Aparte de eso, me le está dando analgesia al paciente. El paciente está con dolor, pero le estoy manejando la vía aérea con un fármaco que me da un buen perfil hemodinámico y aparte de eso, provee una buena analgesia en el paciente. Y este estudio, bueno, este artículo de la Neurocritical Care se ha publicado en el 2020, es un metaanálisis, y una revisión de artículo, perdón, ya nos dice que sí se puede usar, toma varios de estos estudios, de hecho, varios de estos que les dije, y nos dice que sí, o sea, sí es un fármaco que sí se puede usar como anestésico en pacientes con lesión cerebral aguda, que es un buen fármaco y pues si necesitan evidencia, ese artículo está gratis en internet, pues ese es el título, con ese título lo encuentran, es un artículo corto, sinceramente es muy interesante de leer, para los que les gusta tanto el trauma craneoencefálico como a mí. Y en la práctica es un fármaco que nos ha servido bastante para el manejo de estos pacientes. El paciente de la fotografía es un masculino que lo atropella un tráiler, iba en su bicicleta y sufrió un atropello por el tráiler. Tiene trauma craneoencefálico severo, está inconsciente, tiene fracturas en las extremidades inferiores, tiene fracturas costales, tiene las piezas dentales obstruyéndole la vía aérea, tiene una gran cantidad de sangre en vía aérea, el paciente tuvo que manejar la vía aérea en el lugar. Y el paciente estaba hemodinámicamente inestable, estaba con una presión arterial aproximada de 80-50, si mal no me equivoco. El paciente tuvo que reanimarlo primero, que darle una buena oxigenación, hubo que aspirarlo, hubo que pasarle líquido y evidentemente tuvo que manejar la vía aérea. ¿Qué fármaco usamos? Ok, teníamos dos opciones aquí en Costa Rica, grosso modo, ketamina o midazolam. Uso midazolam, que tengo un riesgo muy alto de disminuir la presión arterial, de que se me hipotense en el lugar o se me hipotense posteriormente en el centro médico, o uso ketamina, que me va a subir levemente la presión intracraneal sin ser clínicamente significativo, pero me va a mejorar el perfil hemodinámico, me va a mejorar la presión arterial, pues el paciente se manejó a dosis de anestesia con ketamina, con succinilcolina, se le dio previamente su reanimación hemodinámica y respiratoria, y el paciente se entregó en el hospital un poco más estable de lo que se abordó, ya con un buen manejo de vía aérea, con una mejor presión arterial, con un buen estado ventilatorio y oxigenatorio. ¿Okay? Entonces, en resumen, sí podemos utilizar ketamina como fármaco inductor, bueno, en este caso fármaco anestésico, en pacientes con traumatismos craneoencefálicos. Ya hay bastante evidencia que lo respalda. Si buscan este artículo, en la bibliografía de este artículo, vienen bastantes estudios muy interesantes sobre el uso de ketamina relacionado al trauma craneoencefálico, a su uso en traumas craneoencefálicos o pacientes también neurocríticos. ¿Y cuál va a ser la dosis de ketamina? Bueno, aquí solo hay un pequeño error en la dosis analgésica. La dosis analgésica va de 0.1 a 0.3. Ahí fue simplemente un error mío, me disculpo, de tipografía. Es de 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo, vía intravenosa o vía intraósea. ¿Por qué a 0.3? Hay guías que hablan que podemos llegar hasta 0.5 miligramos por kilo para proveer analgesia. El problema es que ya en dosis de 0.4 e incluso 0.5 por kilo, ya podemos tener un estado subdisociativo. Hay un estudio muy bonito sobre el uso de ketamina, el cual se lo aplicaron a voluntarios, ellos eran unos reos en una cárcel, y se les colocaba ketamina para ver sus efectos. Y a la mitad de los prisioneros, que se les colocó dosis de 0.5 miligramos por kilo, la mitad de ellos tuvieron efectos secundarios relacionados con alucinaciones y sueños vívidos. Entonces, de hecho, en la última publicación del PHTLS, en las actualizaciones que están saliendo en la 10ª edición, la dosis recomendada es de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo. Deberíamos evitar ese limbo de entre 0.4, 0.5, incluso y los límites hasta 0.9 miligramos por kilogramo de peso. Con dosis de entre 0.1 y 0.3 miligramos por kilo,
se tiende a proveer normalmente una buena analgesia en el paciente. Ahora sí, si lo que queremos es manejar la vía aérea de este paciente, queremos llevar al paciente a un estado de conciencia utilizando ketamina, la dosis va desde 1 hasta los 3 miligramos por kilo. Esta dosis puede variar un poco según la literatura también. Hablan muchas dosis de 1 a 2, de 2 a 3, hay dosis de hasta 4.5 miligramos por kilogramo de peso en anestesia, en libros como el Goodman y el Gilman. La ketamina nos da un rango de seguridad bastante amplio. Para llegar a dosis tóxicas es un rango bastante elevado. Como recomendación, las dosis de 1 miligramo por kilo muchas veces no son suficientes para saturar la suficiente cantidad de receptores y el paciente no se logra llegar a un buen estado anestésico. De hecho, por eso hay guías que te recomiendan empezar con 2 miligramos por kilo o 1.5 miligramos por kilo. En nuestra experiencia, por ejemplo, pacientes de 70 kilos, le iniciamos con una dosis de 100 miligramos y ha dado una muy buena respuesta. Los únicos pacientes que sí le deberíamos aplicar dosis, bueno, el paciente que sí les recomendaría, perdón, no único, sino un paciente que sí les recomendaría que utilicen la dosis de 1 miligramo por kilo, son pacientes que estén sumamente críticos, que ya puedan estar depleteados de catecolaminas. Por ejemplo, que por X o Y motivo tengan que manejar en la vía aérea un paciente con un shock hipovolémico, que el paciente está descompensado, estoy muy largo del hospital, el paciente tiene un compromiso muy importante en la vía aérea que no responde con medidas básicas y ocupo manejar la vía aérea, ese paciente sí manejemos con dosis mínima de 1 miligramo por kilo. ¿Por qué? Por lo que les dije antes, aunque el medicamento estimula la producción de catecolaminas, si ya estoy depleteado de estas catecolaminas, pues ya no las voy a tener en el organismo y va a actuar el efecto inotrópico negativo que tiene la ketamina. Entonces, ese sería como el punto donde sí, mejor empecemos con una dosis de 1 miligramo por kilo. Pero si el paciente todavía está en un buen estado compensatorio y yo voy a usar ketamina, puedo empezar con una dosis más alta, incluso hasta 2 miligramos por kilo. Va a ser seguro y va a tener un muy buen efecto anestésico. Entonces, ya saben, dosis analgésicas, mantengámonos entre 0.1 y 0.3. Dosis anestésica, de entre 1 y 3 miligramos por kilogramo, vía intravenosa, vía intraósea. La ketamina también se puede usar vía intramuscular, se puede usar vía intranasal incluso, pero en emergencia siempre tratamos de apegarnos a la dosis intravenosa, lograr ese acceso intravenoso y si no, actualmente es muy factible conseguir accesos intraóseos. Y esos son los 3 fármacos que vamos a ver hoy. Ya para llegar al último objetivo de la charla, que es la importancia de todo eso que vimos hasta ahorita, de los criterios de cómo dar analgesia, cómo valorar la sedación, conocer los mecanismos de los distintos fármacos que tenemos más comúnmente y más utilizados en nuestro entorno prehospitalario, cómo integrar todo esto a la realidad prehospitalaria, en qué situaciones. Y para eso traigo ejemplos reales donde es necesario utilizar, o donde fue necesario y se usó, o nos facilitó mucho el manejo, la pseudoanalgesia. Sabemos bien que hablar de medios no farmacológicos para manejar dolor y estrés, ansiedad y angustia en escenarios de emergencia es complicado, porque si nos ponemos a leer un libro, por ejemplo, de analgesia, siempre empieza a hablar con el paciente, trata de calmarlo por medios no farmacológicos. Bueno, sí, pero hay situaciones como por ejemplo la imagen de la derecha, que fue una colisión en la ruta 27 de 2 trailers, los 2 pacientes, uno en cada trailer, quedó atrapado en infraestructura por horas. No puedo manejar la analgesia de un paciente ahí diciéndole cálmese, ¿no? Ahí ocupamos medios farmacológicos. O la imagen de la izquierda, que es un paciente que se electrocutó, que tuvo contacto con un cable de tendido primario, que estaba con múltiples quemaduras, que estaba con bastante dolor y que aparte de eso había que amarrarlo a una canasta y levantarlo con esa grúa y llevarlo hasta piso. Esos pacientes requieren fármacos para lograr una buena analgesia y un buen estado de calma para disminuir esa angustia y esa ansiedad que va a estar presente. Hay procedimientos que son bastante dolorosos, como lo es una reducción de una fractura de fémur, como vemos en la imagen, que es una paciente que tenía fractura de fémur, lesión en rodilla y si no me equivoco también tenía fractura en tibia. Fue un accidente de motocicleta. Esa extremidad había que reducirla, o sea, había que reacomodarla e inmovilizarla. Evidentemente eso es algo sumamente doloroso. Entonces, ¿qué se hizo? Se manejó a esa paciente con morfina midazolam, se sedó a la paciente, pasó un Ramsay de 4 por unos minutos, se logró traccionar la extremidad, se logró inmovilizar, se logró pasar a la ambulancia, ya la paciente recobra su estado de conciencia, fue una sedación muy rápida, ya la paciente tiene la extremidad acomodada, ya está con manejo del dolor, ya está más tranquila y se mantuvo con unos buenos signos vitales durante todo el traslado y su entrega en el hospital.
¿Qué otro procedimiento doloroso tenemos? Por ejemplo, las cardioversiones eléctricas. Una cardioversión eléctrica duele bastante y debemos realizar una pseudonalgesia previo a este procedimiento. La pseudonalgesia es muy usada, por lo menos en el terreno donde yo trabajo, en situaciones de rescate, tanto rescates verticales como vehiculares, como pacientes atrapados por alguna estructura o prensados por alguna estructura. La pseudonalgesia es sumamente útil. ¿Por qué? Porque un paciente prensado, más si está prensado en un vehículo y tenemos que cortar, mover la estructura, este equipo hidráulico genera vibraciones en toda la estructura del vehículo y va a generar más dolor en el paciente, más si tiene fracturas, si tiene la estructura sobre sus piernas, por ejemplo, estas vibraciones van a generar mucho dolor. Entonces, tener al paciente no solo con analgesia, sino también en un estado de calma, nos va a facilitar el trabajo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para un rescatista trabajar con un paciente tranquilo, calmado, que con un paciente que grita, que con un paciente que golpea, que con un paciente que está sumamente ansioso y no es porque quiere, es porque está en una situación bastante complicada donde ninguno de nosotros quisiera estar. En este caso, por ejemplo, un paciente combativo. Este fue un paciente que se encontraba atrapado dentro de la estructura del vehículo, que colisionó contra una valla, pegó contra un árbol. El paciente tenía trauma de cráneo, trauma facial, estaba muy agitado, ya entrando en un estado de combatividad y teníamos que cortar el techo, cortar los parales del vehículo y cortar el techo para poder extraerlo. Y evidentemente hacer esos cortes iba a ser un peligroso para el paciente y para nosotros como un paciente que está alterado. Este paciente igual se le manejó una pseudonalgesia con midazolam y con ketamina. Se le pasaron 3 miligramos de midazolam, 7 miligramos de morfina. El paciente se tranquilizó, se mantuvo con oxigenoterapia, no hubo depresión ventilatoria, no hubo hipotensión y se logró extraer de una forma segura. Incluso en emergencias industriales, ¿ok? Como les dije, no solo rescates vehiculares y verticales se atienden. En este caso, es un paciente que se queda con la extremidad prensada en esto que se llama tornillo sin fin, que se usa mucho en lugares donde muelen semillas, maíz o carne. Entonces, el paciente tiene la extremidad atrapada. Hay que hacer una gran cantidad de procedimientos para poder liberarlo. Es bastante complejo. El paciente está con mucho dolor. No sabemos si cuando retiremos esa estructura el paciente va a empezar a sangrar. De hecho, ese paciente tuvo que colocarle un torniquete de prevención, o sea, tenerlo ahí listo, colocado en el paciente por si empezaba a sangrar nada más, apretarlo. Pero los procedimientos que teníamos que hacer generaban mucha vibración en la estructura también, e incluso calor, porque hubo que cortarlo con una sierra. Hubo que estar tirando agua, cortar con sierra, entonces generaba dolor por quemadura y por vibración. El paciente se manejó inicialmente con ketamina. ¿Por qué ketamina? El paciente estaba sumamente pálido y no sabíamos si la estructura había tocado algún vaso importante y cuando lo liberáramos empezara a sangrar. Se manejó con ketamina y midazolam. Se le pasaron 10 miligramos de ketamina, era un paciente adulto de unos 80 kilos, y 3 miligramos de midazolam. El paciente se durmió por unos minutos, logramos liberar la estructura, constatamos que no tocó ningún vaso, si estaba fracturado, se inmovilizó la extremidad y ya en la ambulancia el paciente nuevamente recobra conciencia, se traslada estable. Durante el traslado el paciente empieza con un dolor muy, muy importante en la extremidad. Como ya le habíamos colocado ketamina, y ya sabíamos que el paciente estaba hemodinámicamente estable, no había riesgo de hipovolemia, le colocamos morfina. Se le colocaron únicamente 5 miligramos de morfina y fue como si hubiéramos colocado la ampolla completa. Le dio un efecto analgésico sumamente importante. Para un traslado como de 25 minutos, el paciente llegó sin dolor al hospital, como les repito, por el efecto de que la ketamina disminuye los requerimientos de opioides. Entonces ya le habíamos puesto ketamina, le pusimos morfina y el efecto fue bastante bueno. También lo hemos utilizado mucho en pacientes inestables, como es el paciente de este vehículo que está prensado, que tenía fracturas tanto de fémur, tibia, uno de sus brazos, tenía trauma de tórax, estaba sumamente cardiaforético, o sea, ya me estaba dando datos de shock y su presión arterial ya estaba disminuyendo. Pero el paciente mantenía un buen estado de conciencia y bastante dolor. Ese paciente, después de que se oxigenó, que se aseguró controles sangrados, se le colocó un exceso venoso y se le colocó únicamente ketamina. Inicialmente nada más 10 miligramos de ketamina. El rescate se complicó un poco, pero ya que tenía la pierna muy prensada, a los 10 minutos hubo que colocarle otros 10 miligramos de ketamina y luego ya se pudo extraer. Como ven, también se puede utilizar en pacientes inestables la pseudonalgesia. En este caso, pues, utilizamos un fármaco nada más analgésico, que en este caso fue la ketamina, y evitamos el uso de morfina y midazolam por el hecho que el paciente sí estaba muy, muy inestable en el tema de la parte cardiovascular. También podemos utilizarla en pacientes politraumatizados, ¿okay? Pacientes con múltiples traumas,
Por ejemplo, el paciente de la izquierda fue un paciente que cayó aproximadamente de 10 metros de altura, cayó sobre una estructura de concreto, tenía fracturas de fémur, tenía fracturas de tibia, tenía fractura humeral, tenía trauma facial y trauma genital, pero se mantenía consciente. El paciente estaba vivo, muy consciente y con bastante dolor. ¿Ok? Evidentemente eso ya lo consideramos como un paciente crítico. Posterior a las reanimaciones con líquido, paciente con oxígeno, todo, se le realizó una pseudoanalgesia ya que el paciente estaba extremadamente agitado. A ese paciente se le colocaron 20 miligramos de ketamina y 2 miligramos de midazolam. Con eso se logró inmovilizar bien al paciente, hacer reducción de fracturas y trasladarlo sin dolor hasta el hospital. Y las otras dos imágenes son de una colisión lateral de un vehículo contra un poste en la que la paciente tenía fractura de cadera. Inicialmente llega una unidad básica y ve que la paciente está con bastante dolor, entonces pide la unidad de soporte porque ellos captan, el personal que llegó captó que el paciente requería analgesia para ser liberada, porque sabemos que una fractura de cadera en ambas piernas duele bastante. Entonces esa paciente se encontraba estable, se manejó con midazolam y morfina, se le pasaron 8 miligramos de morfina, 2 miligramos de midazolam, dio una muy buena respuesta y se logró extraer del vehículo sin dolor. La pseudoanalgesia no es perfecta, no todos los casos son así, no todos los casos funcionan tan bien. La pseudoanalgesia, como todo procedimiento, puede llegar a fallar y eso nos pasó en este escenario. Uno de los rescates más complicados en los que me ha tocado estar, de un vehículo debajo de un camión de basura que estaba lleno y el paciente estaba completamente colapsado, o sea, el volante pasó de estar del lado del conductor al lado del acompañante completamente, con el paciente prensado casi que del tórax hacia abajo. Tenía fracturas de fémur, el paciente estaba consciente y cada mínimo movimiento que nosotros intentáramos hacer, ya fuera en el camión o en el vehículo, el paciente lo sentía y eran gritos lo que daba el paciente. El paciente se le hizo una pseudoanalgesia, pero el rescate era muy complicado y el rescate se prolongó bastante tiempo, duramos hora y media en poder sacar a ese paciente de ahí, como hora 20 minutos. El paciente se vuelve a despertar, le realizamos nuevamente una pseudoanalgesia, no lo logramos liberar y ya en la tercera pseudoanalgesia el paciente se deprime ventilatoriamente. Hubo que hacer una intubación dentro del vehículo porque ya el paciente se deprimió. O sea, fue demasiado fármaco que llegaron a deprimir al paciente. Por dicha se logró agarrar a tiempo, se manejó la vía aérea a tiempo y se evitó que cayera en hipoxia o que se hipotensara. Entonces, como ven, de hecho en la imagen de la derecha, ahí el paciente ya está con ventilación asistida, con AMBU, porque ya hubo que manejar una vía aérea avanzada. Entonces, como ven, la pseudoanalgesia nos puede llegar a ese tipo de problemas. En este caso fue porque el rescate se prolongó demasiado, era imposible trabajar con el paciente despierto y hubo que realizar en múltiples veces procedimientos de pseudoanalgesia. Recordemos, siempre buscamos el dolor y sufrimiento en los pacientes. Por favor, minimicen esas experiencias traumáticas al paciente. Parte humana, parte médica también, pensemos en esa fisiología, estudiemos la fisiología del dolor, la fisiología del estrés, qué efectos secundarios tienen en el cuerpo, estudiémoslo más a fondo y entendamos por qué debemos manejarle ese dolor y ese sufrimiento a los pacientes, tanto humanamente como médicamente. Bueno, esta fue la charla de hoy, la charla que les programamos. De verdad espero que les haya gustado, de verdad agradecerles por su tiempo, de verdad los felicito por tomarse el ratito. De verdad espero que hayan podido aprender o por lo menos repasar algo. Si tienen alguna pregunta, vamos a dar unos espacio para unas 3, 4 preguntas. Entonces, Jason me dice si... Ari, sí, perdón. Ahí si tienen alguna consulta, pues lo pueden ir colocando en el chat. Creo que ya nos habían colocado algunas que les voy a mencionar. Bueno, aquí nos saludan desde los que estaban al inicio, desde México, desde Colombia, de Costa Rica, desde la Liberia, Guapiles, toda la parte del Caribe. Le mandan saludos a Ariel desde el pueblo de Ciudad Quesada. Y creo que aquí nos tenían una consulta. Bueno, creo que eso ya se había tratado en la charla, pero igualmente por si nos puede refrescar, Ari. Nos hablan de cuál es la dosis recomendada para iniciar con el tratamiento de morfina. Ok, sí, van a estar en la charla, igual no hay ningún problema, podemos volver a dar. Para el manejo de analgesia con morfina, con el manejo del dolor agudo, la dosis va a ser de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo, con la anotación de que en mucha literatura la dosis pediátrica muchas veces aparece como de 0.05 a 0.1 miligramos por kilo. En otra literatura aparece como una dosis única tanto para adulto como para niño. En la experiencia, muchas veces con dosis son necesarias dosis de 0.1 e incluso se ha llegado a ocupar una dosis un poco más alta.
andando entre los de punto 1 a punto 2 en paciente pediátrico, que es en el caso más común por quemaduras, que esos pacientes pediátricos son quemaduras, como les comenté, responden muy bien a los opioides, que en este caso la morfina. Entonces ya saben, de punto 1 a punto 2, y en pediatría, eso ya también va en parte, hablar con su médico coordinador, qué dosis también les va a recomendar. Recordemos que eso es una herramienta, pero si su médico prefiere usar la dosis de punto 0,5 a punto 1, pues nos vamos a pegar a esa dosis, pero va a variar en ese rango, entre punto 1 a punto 2, en pediatría podemos usar de punto 0,5 hasta punto 2 miligramos por kilo. ¿Okay? Perfecto, Ari, muchas gracias. Acá nos comentaban, bueno, también nos consultaba Isaac, que en el caso de que haya algún tipo de reacción alérgica por alguno de los medicamentos utilizados, es lo que hace la consulta. Pero supongo yo que el tratamiento, pues en realidad es de reacción, si reacción anafiláctica, algún tipo de tratamiento, pues Okay. tratar el caso como tal, y también saber que un paciente que ocupe una pseudoanalgesia no siempre es un paciente pensando en manejar una vía aérea avanzada, entonces siempre tener a la mano tal vez la parte para revertir los efectos secundarios de una depresión respiratoria. Sí, de hecho la morfina, como estimula la producción de histamina, recordemos que la histamina es la hormona que actúa en las reacciones alérgicas, siempre se menciona tener cuidado si el paciente es alérgico asmático, ya que puede haber reacciones que normalmente son leves. Es poco común, aparece de hecho en el Goodman y el Gilman en la tercera edición, que es poco común tener reacciones ya anafilácticas severas o un shock anafiláctico por utilizar morfina, ya que la liberación de histamina no da para tanto, da lo suficiente para una vasodilatación, pero no para una reacción alérgica tan fuerte. En dado caso, como mencionó el compañero Jason, el manejo normal de reacciones alérgicas, si es algo muy fuerte, hay que manejarlo con epinefrina, y si son reacciones más leves, valorar el uso de antihistamínicos. El peligro sería, bueno, el que tiene más potencial de generar una reacción alérgica, la morfina, por su liberación de histamina. Como le repito, lo común es en pacientes alérgicos y asmáticos, reacciones leves. Leves. Es poco común que haya una reacción realmente severa que comprometa la vida del paciente. ¿Okay? Vale, muchas gracias. El siguiente fue un comentario de Manuel Peña de Colombia, un amigo que compartimos una capacitación que hacía referencia a lo que dijimos o lo que dijo Ari en la capacitación, de que los efectos de alucinación por la ketamina que se pueden disminuir con la utilización de benzodiazepinas en conjunto con la ketamina, que también responde la consulta que realizaron posterior a eso. Correcto. Hay un comentario, pero que se puede utilizar como consulta, de Isaac igualmente, que él solo en la ambulancia únicamente tiene ketorolaco, tramadol y diclofenaco. Creo que tal vez no son los medicamentos que vamos a utilizar de primera elección para un tratamiento agudo del dolor, pero como experiencia, un ejemplo, yo he llevado pacientes de un traslado intrahospitalario con una fractura de húmero que de un EVAIS lo que le colocaron fue un diclofenaco, que sabemos que es para un dolor leve a moderado, no le va a ayudar tal vez con la fractura, pero sí le ayudó con la parte tal vez de ansiolítico, de que ver que el paciente le estaban ayudando a algo. Entonces creo que además no tener, pues podemos utilizar medicamentos que también no sean la primera elección para este cuadro agudo. Correcto. De hecho, en pseudoanalgesia, ya el uso de fármacos, por ejemplo, AINES, como los que dice el compañero en el comentario, a nivel agudo no van a ser tan útiles. Sí podemos pensar AINES en el dolor agudo, pero de un modo más hospitalario. Si es para un rescate o algo, no son una elección. El tramadol no es un fármaco realmente, a mí en modo personal no es un fármaco que me guste, y tiene demasiados efectos secundarios, eso por el tramadol. Y con el tema de los AINES, recordemos que son fármacos que aunque algunos sí son para pasarse vía intravenosa, son fármacos de acción más lenta. Y nuestro objetivo, por lo menos a lo que ha enfocado la charla, es hacer esos escenarios en los que tenemos un paciente debajo de un vehículo, un paciente prensado, un paciente en un precipicio que yo ocupo estabilizar rápido, ocupo darle, calmar el dolor, tranquilizarlo, para proceder con las maniobras de rescate vertical y extraerlo. Entonces, utilizar AINES no sería lo indicado. Y con el tema de, bueno, la ketamina, esto es lo que les mencionaba, de que la ketamina no es recomendable usarla en monoterapia. ¿Por qué? Primero, porque actúa rápido, pero se va rápido. Segundo, por este efecto del riesgo de reemergencia por ketamina. Por eso siempre es recomendable utilizarla acompañada o en la mayoría de los casos acompañada de otro medicamento. Por ejemplo, a nivel hospitalario se acompaña mucho de propofol. De hecho, hay un fármaco que ya combina los dos, que es ketamina y propofol, que es muy utilizado en anestesia. En nuestro entorno prehospitalario, pues no utilizamos propofol. Entonces, la recomendación es que si utilizamos ketamina como anestésico, en la medida de lo posible, administrar midazolam
para prever estos efectos. Si el paciente ya está sumamente chocado, sumamente hipotenso, va a ser muy difícil que nos dé una emergencia por ketamina. Entonces el paciente podríamos manejarlo únicamente con ketamina, pero son casos muy específicos. Pero utilizar ketamina en monoterapia no es recomendado. Perfecto, Ari, muchas gracias. No nos colocan más preguntas, nada más ahí que excelente charla, que muchas gracias, les envían saludos. Nos saludan también desde Paraguay, Colombia, Venezuela, que se fueron conectando este, posterior a que se haya dado inicio. Ari, de mi parte, agradecerle igualmente por el tiempo. Soy testigo de que literalmente viene llegando del trabajo. Nos retrasamos tal vez 5 minutos de comenzar porque literalmente venía llegando, tuvo que conectarse rápido. Entonces, agradecerle por compartir el conocimiento que ha adquirido durante todos esos años en el ejercicio de su profesión. También sé que es un apasionado del tema y que le encanta estar estudiando y actualizándose. Entonces, creo que fue una ponencia excelente. No hay nada que envidiarle a nadie. Fue de muy alto nivel. Se trataron temas muy puntuales que son útiles a nuestro ejercicio. No, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Esperemos que no sea la última vez que lo tengamos por acá. Bueno, muchísimas gracias. Espero volver a estar con ustedes. De verdad les agradezco a todos los que se conectaron. Para mí es un placer. Y bueno, entonces damos por finalizada la charla. Espero que tengan una muy bonita noche y estamos a la orden.